Nadie podía alimentar al dragón moribundo hasta que una madre soltera hizo lo impensable. Antes de profundizar en esta historia, dejen un comentario rápido y díganme desde dónde la ven. Realmente ayuda a apoyar el canal. El Santuario de las Escamas Eternas se mantuvo en pie durante 3000 años en el planeta Valerian Prime, un monumento a las criaturas más grandiosas que la galaxia haya conocido. Pero hoy, en la estéril cámara de observación blanca, el mayor guardián de dragones del espacio conocido se encontraba indefenso ante una leyenda moribunda. Sarah Morgan, sin embargo, no pensaba en leyendas mientras limpiaba las mesas de la cafetería 5 pisos más abajo, tratando de averiguar cómo pagaría los tratamientos médicos de su hija con el salario de una conserje. El dragón se llamaba Ateterion y se estaba muriendo. El maestro guardián Belner, del pueblo Traxi, con sus 4 brazos y ojos cristalinos, que había estudiado biología dracónica durante 2 siglos, se paró frente a la enorme ventana de observación y observó a las magníficas criaturas respirar con dificultad. Las escamas de Ateteran, que deberían haber brillado como la luz dorada del sol, se habían desvanecido hasta convertirse en un bronce opaco. Su enorme pecho subía y bajaba con creciente dificultad. Cada respiración, una lucha que provocaba oleadas de preocupación en todas las especies representadas en el Consejo Galáctico. Los dragones eran más que simples criaturas. Eran reliquias vivientes, los últimos supervivientes de los antiguos que habían sembrado la vida en 100 mundos antes de refugiarse en el mito. Solo quedaban 7 en la galaxia conocida, cada uno protegido, estudiado y venerado. Su pérdida sería catastrófica, no solo culturalmente, sino también científicamente. La biología de los dragones albergaba secretos que habían impulsado la medicina, la ingeniería y la producción de energía en incontables mundos. Y ahora uno moría, y nadie sabía por qué. Belner revisó los datos por milésima vez. Cruzó sus brazos principales mientras los secundarios manipulaban pantallas holográficas. Se habían realizado todas las pruebas, se había explorado todas las teorías. Ateterion simplemente había dejado de comer hacía 6 meses. Al principio, pensaron que se trataba de un ciclo de ayuno normal. Se sabía que los dragones pasaban meses sin comer durante ciertos periodos. Pero esto era diferente. La criatura se estaba consumiendo. Su legendario metabolismo lo consumía por dentro. Lo habían probado todo. Las mejores carnes de una docena de mundos preparadas por chefs maestros. Nutrientes sintéticos diseñados por los bioquímicos más destacados de la galaxia. Incluso presas vivas, aunque eso había sido controvertido. Ateterion miraba las ofrendas con sus antiguos ojos dorados, luego se daba la vuelta, su enorme cabeza se apoyaba de nuevo en la plataforma caliente con un sonido como un trueno distante. En la cafetería, Sarah roció otra mesa y miró su comunicador. 2 horas para que terminara su turno. Luego tenía que recoger a Emma de la guardería del santuario. A su hija, de ojos brillantes y curiosa a los 7 años, le encantaba ir a trabajar con su madre. El santuario ofrecía cuidado infantil gratuito para los empleados, que era una de las pocas razones por las que Sarah había aceptado este trabajo. A pesar del bajo salario, a Emma le habían diagnosticado síndrome de degeneración celular hacía 3 meses. Los tratamientos eran caros. Incluso con la atención médica básica que recibían los trabajadores del santuario, Sarah había estado haciendo turnos extra, saltándose comidas y vendiendo todo lo que le sobraba. Aún no era suficiente. El médico dijo que Emma necesitaba quizás 1 año, o quizás 2, antes de que su condición se volviera crítica. Cada día, Sarah veía cómo la energía de su pequeña se desvanecía un poco más. Veía el dolor que intentaba ocultar tras su sonrisa. Pero hoy era solo otro día de limpiar mesas, vaciar la basura, superar el cansancio y la preocupación para llegar a la siguiente nómina. Sarah había aprendido a no pensar demasiado en el futuro. Un día a la vez, 1 hora a la vez. Su supervisor, un citariano con aspecto de escarabajo llamado Click, se acercó corriendo con su portapapeles habitual bajo una de sus 6 patas.
Hablaba en el idioma chasqueante y zumbante de su gente, que el auricular traductor de Sara convertía al galáctico estándar. Click dijo, se le reasignará por el resto de la semana. Mantenimiento de la plataforma de observación de los niveles superiores. Necesitan personal de limpieza adicional debido al aumento de tráfico alrededor del dragón. Sara asintió. Había oído hablar del dragón moribundo. Claro que todos. El santuario se había visto inundado de especialistas de toda la galaxia, todos intentando salvar a Teterion. Significaba más desorden que limpiar, pero también potencialmente más horas, lo que significaba más dinero para los tratamientos de Emma. Gracias, respondió. ¿Cuándo empiezo? Ahora, si es posible, dijo Click. La plataforma de observación está en mal estado. Muchos visitantes se estresan mucho. Necesitan que la limpien de inmediato. Sara recogió sus suministros y se dirigió a los ascensores. Nunca antes había estado en los niveles superiores. Los conserjes solían quedarse en los pisos inferiores, las áreas públicas y las oficinas administrativas. Los niveles de investigación solían estar mantenidos por personal especializado, pero los tiempos desesperados exigían asignaciones flexibles. El ascensor subía suavemente, y Sara vio cómo los números de los pisos subían. 53, 54, 55. Había trabajado en el santuario durante 2 años y nunca había subido más allá del piso 20. El edificio era inmenso, una estructura en espiral que albergaba cientos de entornos diferentes para las diversas criaturas raras bajo la protección del santuario. Las puertas se abrieron en el piso 68 y Sara entró en un mundo diferente. El pasillo era amplio y estaba hecho de una especie de piedra blanca y lisa que parecía brillar con luz interior. Científicos e investigadores de una docena de especies diferentes pasaban apresuradamente, con rostros marcados por el estrés y el agotamiento. A través de las ventanas del pasillo, pudo ver enormes cámaras llenas de entornos exóticos, desiertos, océanos y bosques bajo cielos controlados. El investigador de Atraxi la señaló hacia la plataforma de observación, sin apenas levantar la vista de su panel de datos. Sara la encontró con facilidad. La sala circular era un desastre. Contenedores de comida vacíos y equipo desechado esparcidos por todas partes. Pero Sara apenas se dio cuenta. Su atención estaba fija en la enorme ventana que dominaba una pared. Más allá de la barrera transparente se extendía una enorme cámara, fácilmente del tamaño de 3 campos de fútbol. El suelo estaba cubierto de arena dorada con enormes rocas calientes dispuestas como una horda de dragones. Y allí, en el centro de todo, yacía a Teterion. Sara había visto fotos de dragones. Por supuesto, todos las habían visto, pero nada podía preparar a alguien para la realidad. Incluso agonizante, incluso con sus escamas embotadas y sus movimientos trabajosos, Teterion era magnífico. Tenía el tamaño de una lanzadera de pasajeros, con alas que podrían haber tapado el sol. Su cabeza por sí sola era más grande que toda la habitación de Sara, con cuernos que se extendían hacia atrás como una corona y ojos que brillaban con una inteligencia ancestral. Ella permaneció allí un largo momento, olvidando las provisiones en sus manos, y simplemente observando, con los ojos del dragón cerrados, su respiración lenta y pesada. Cada exhalación enviaba pequeñas nubes de vapor que se elevaban de su nariz. Incluso a través de la gruesa barrera, Sara podía sentir el calor que irradiaba de la cámara. Entonces, el ojo de Teterion se abrió apenas y la miró directamente. Sara jadeó. Ese ojo, dorado como el atardecer y profundo como la eternidad, pareció atravesarla. Por un instante que se extendió hasta el infinito, la mujer y el dragón se miraron a través de la barrera de cristal, especies y posibilidades. Entonces el ojo se cerró de nuevo, y el momento pasó. Sara se sacudió y se puso a trabajar. Tenía un trabajo que hacer, cuentas que pagar, una hija que la necesitaba. No podía permitirse el lujo de quedarse parada mirando a leyendas moribundas. Durante las siguientes horas, limpió metódicamente,
recorriendo la plataforma de observación. Los científicos iban y venían, sus conversaciones la inundaban. Descubrió que todos los intentos de alimentar a Ateterion habían fracasado. Descubrió que los dragones tenían sistemas digestivos complejos que requerían no solo nutrición, sino algo más, algo que los expertos llamaban esencia o fuerza vital, aunque nadie podía definirlo con exactitud. Descubrió que en 3 semanas, quizá 4, Ateterion probablemente moriría y la galaxia perdería algo irreemplazable. Nada de eso era su problema, se recordó Sarah. Tenía que preocuparse por su propio ser querido moribundo. Pero a lo largo del día, cada vez que tenía un momento, sus ojos volvían a esa enorme ventana y a la criatura que se alzaba al otro lado. Había algo en Ateterion que la llamaba, un reconocimiento que no podía identificar. Tal vez fuera el agotamiento en esos ojos antiguos. Tal vez fuera la forma en que luchaba por respirar, luchando por cada instante. Quizás era solo que Sarah sabía lo que se sentía ver a alguien a quien amas desvanecerse, incapaz de detenerlo. Cuando por fin terminó su turno, Sarah recogió a Emma de la guardería y se fue a casa. Su hija parloteaba alegremente sobre su día, los amigos que había hecho, el juego al que había jugado. Sarah sonrió y asintió, intentando no notar cómo Emma se movía un poco más despacio que los demás niños, como tenía que detenerse a recuperar el aliento después de subir un solo tramo de escaleras. Su apartamento era pequeño pero limpio, en uno de los complejos de viviendas para trabajadores cerca del santuario. Sarah preparó la cena, pasta sencilla con verduras sintéticas que podían permitirse. Emma repartía la comida en su plato, con el apetito disminuido por los medicamentos que tenía que tomar. «Mamá», dijo Emma de repente, «¿por qué estás triste?» Sarah levantó la vista sorprendida. «No estoy triste, cariño. Solo estoy cansada». Emma negó con la cabeza, su cabello castaño ondeando. «Tienes tus ojos tristes. Siempre tienes los ojos tristes cuando crees que no te veo». A Sarah se le encogió el corazón. Forzó una sonrisa. «Estoy bien, cariño». «¿En serio? ¿Qué tal si vemos un programa antes de dormir?» Se acurrucaron en el sofá desgastado, con el cuerpecito de Emma calentito contra el de Sarah, y vieron un programa infantil sobre exploradores espaciales. Emma se rió de los chistes, con los ojos brillantes de asombro. Sarah la abrazó fuerte e intentó no pensar en el futuro, en las decisiones que podría tener que tomar, en la posibilidad de un mundo sin la risa de su hija. Esa noche, después de que Emma se durmiera, Sarah se sentó a la pequeña mesa de la cocina y revisó sus finanzas. Los números no habían mejorado mágicamente. Llevaba 3 meses de retraso en los pagos del tratamiento avanzado. La atención básica mantenía a Emma estable, pero estable significaba un declive lento. Los tratamientos avanzados podrían revertir la degeneración celular, podrían darle a Emma una verdadera oportunidad de una vida normal. Sarah había solicitado ayuda financiera, subvenciones, para todos los programas que pudo encontrar. Todas denegadas. Madre soltera, trabajadora poco cualificada, sin suficiente mérito a ojos de la Comisión de Ayuda Galáctica. Había millones como ella, luchando en lo más bajo de una economía que abarcaba sistemas estelares. No era nada especial. Se tapó la cabeza con las manos y se permitió llorar durante exactamente 5 minutos. Luego se lavó la cara, puso el despertador y se fue a la cama. Mañana sería otro día, otra oportunidad. Seguiría luchando, seguiría trabajando, seguiría esperando. Eso era lo que hacían las madres. A la mañana siguiente, Sarah regresó a la plataforma de observación. El desorden se había acumulado de nuevo durante la noche. Se puso a trabajar, adaptándose al ritmo de la limpieza, dejando que su mente divagara. A través de la ventana, Ateterion yacía inmóvil. Sarah se preguntó qué soñaba el dragón, si es que los dragones soñaban. Una conmoción en la entrada la hizo levantar la vista. El maestro guardián Belner entró, seguido de una delegación de individuos de aspecto importante de varias especies. Se reunieron en la ventana,
hablando en voz baja y urgente. Sara continuó limpiando. Invisible como siempre lo eran los conserjes, pero escuchó. El Consejo Galáctico nos ha dado 2 semanas más, decía Belner con la voz cargada de derrota. Si no podemos salvar a Ateterion para entonces, declararán la situación desesperada y reasignarán nuestros recursos a los otros 6 dragones. No podemos arriesgarnos a perder nuestra experiencia cuando podría salvar a los demás. Un ser alto y elegante, con rasgos como hielo esculpido, habló a continuación. Este representante del pueblo valeriano dijo, pero seguro que hay algo que no hemos probado. Alguna fuente de alimento, algún factor ambiental. Los ojos cristalinos de Belner se oscurecieron por el agotamiento. Lo hemos probado todo en nuestra considerable base de datos, todos los alimentos conocidos para la salud de los dragones. Cada condición ambiental, cada intervención médica, Ateterion simplemente se niega a comer. Se ha rendido, y no sabemos por qué. Sara siguió rociando y limpiando, pero su mente seguía funcionando. Pensó en Emma, en los días en que su hija se negaba a comer porque los medicamentos le daban náuseas, porque comer le dolía porque estaba demasiado cansada. Sara había aprendido a ser creativa. Batidos que disfrazaban la nutrición. Comidas que Emma adoraba de pequeña. Comidas reconfortantes que le traían recuerdos felices. A veces no se trataba del equilibrio nutricional perfecto. A veces se trataba de la voluntad de seguir intentándolo. La delegación se apartó de la ventana, y su conversación continuó en voz baja. Sara terminó de limpiar el área de observación y se dirigió a la pequeña sala de preparación junto a la plataforma de observación. Allí era donde los especialistas preparaban las diversas ofrendas de comida antes de presentárselas a Ateterion. La sala estaba llena de cámaras frigoríficas y superficies de preparación, todas relucientes y estériles. Sara limpió las superficies y vació los cubos de basura. Uno contenía los restos del intento de alimentación del día anterior. Carnes exóticas que probablemente costaron más de lo que Sara ganó en un año. Sacudió la cabeza y continuó trabajando. Mientras limpiaba, un pensamiento la rondaba. Todos estos expertos, todo su conocimiento y tecnología, abordaban el problema como científicos, nutricionistas, biólogos, químicos. Pero Ateterion no era solo un sistema biológico. Era un ser vivo con emociones, con voluntad, quizás incluso con alma si creías en esas cosas. Sara pensó en la mirada de Ateterion cuando la había mirado. Había sentido tanto cansancio, un agotamiento tan profundo. Le recordaba a su propia reflexión sobre los peores días, cuando el peso de todo amenazaba con aplastarla. En esos días, ninguna nutrición perfectamente equilibrada la hacía querer comer. ¿Qué marcaba la diferencia? La sonrisa de Emma o el recuerdo de su difunto esposo la hacía reír. O la simple necesidad humana de seguir adelante por alguien que dependía de ella. ¿Para qué tenía que seguir adelante un dragón de 3000 años? La pregunta persiguió a Sara durante todo el día. Terminó su turno y recogió a Emma, pero el pensamiento no la dejaba en paz. Esa noche, después de que Emma se durmiera, Sara hizo algo para lo que rara vez tenía tiempo. Accedió a la base de datos pública del santuario y comenzó a leer sobre dragones. La información era fascinante. Se creía que los dragones eran la última creación de los antiguos. Seres de una civilización tan avanzada que habían sembrado la vida en toda la galaxia antes de ascender, desaparecer o lo que fuera que les hubiera sucedido. Se habían encontrado dragones en docenas de mundos. Siempre en lugares sagrados, siempre venerados por las poblaciones nativas. Eran inteligentes, posiblemente más inteligentes que cualquier especie conocida, pero rara vez se comunicaban. Simplemente existían, magníficos y eternos. O eso creían todos. El descubrimiento de que los dragones podían morir, de que eran vulnerables, conmocionó a toda la comunidad galáctica. Cada uno de los 7 dragones restantes era custodiado como el tesoro que estudiaban, pero también protegido, honrado, pero también temido.
Representaban un vínculo directo con el misterioso pasado de la galaxia, con poderes y conocimientos perdidos hace mucho tiempo. Sara leyó sobre los hábitos alimenticios de los dragones. En la naturaleza, es decir, según los relatos antiguos, antes de que los dragones fueran llevados a santuarios, cazaban. No con frecuencia, pero cuando lo hacían, era espectacular. Caían sobre manadas de criaturas enormes, capturando a una en una exhibición de poder y precisión. Pero no se trataba solo de la carne. Los relatos mencionaban algo más, algo que los traductores se esforzaban por traducir con precisión. Una toma de espíritu, un consumo de fuerza vital. Los dragones no solo comían carne. De alguna manera absorbían la esencia de sus presas. La ciencia moderna había intentado replicarlo. Por supuesto, les habían ofrecido presas vivas, habían intentado medir y sintetizar esta misteriosa esencia. Nada había funcionado. Los expertos teorizaban que quizás en cautiverio, incluso en el santuario más lujoso, los dragones perdían algo esencial. La voluntad de cazar, la conexión con la naturaleza, el propósito que los había sostenido durante milenios. Sara se recostó y se frotó los ojos cansados. Era tarde, demasiado tarde para estar despierta cuando tenía un turno temprano mañana. Pero las piezas giraban en su mente, formando una imagen que no quería ver. Los dragones consumían esencia, fuerza vital, ese algo intangible que hacía de las presas algo más que simple carne. En la galaxia moderna, con toda su tecnología y conocimiento, nadie podía descubrir cómo proporcionar eso. Podían ofrecer una nutrición perfecta, pero no un propósito. Podían proporcionar sustento, pero no significado. Sara pensó en su propia vida. Desde cualquier punto de vista objetivo, era difícil y cada vez más difícil. Trabajaba en un trabajo servil por apenas lo suficiente para sobrevivir. Su hija se estaba muriendo y no podía permitirse salvarla. Estaba sola, agotada y luchando cada día. Pero siguió adelante porque Emma la necesitaba. Porque la sonrisa de esa niña hacía que todo el universo tuviera sentido. Porque el amor le daba propósito al sufrimiento. ¿Y si Ateterion necesitaba lo mismo? No solo comida, sino una razón para comer. No solo supervivencia, sino un propósito. La idea era absurda. Por supuesto, Sara era conserje, una donnadie sin experiencia ni recursos. Las mentes más brillantes de la galaxia estaban trabajando en este problema. ¿Qué podría ofrecer ella que ellos no pudieran? Pero la idea no la dejaba en paz. Al día siguiente, Sara solicitó una reunión con su supervisor. Click levantó la vista de su portapapeles sorprendido. Los conserjes no solicitaban reuniones. Cumplían tareas y permanecían invisibles. Necesito hablar con alguien sobre el dragón. Sara dijo sobre Ateterion. Clicks. Anthony se estremeció confundida. Eso no es asunto tuyo. Tu trabajo es limpiar. Lo sé, dijo Sara. Pero tengo una idea. Algo que podría ayudar. Click emitió un sonido que podría haber sido una risa. Eres conserje. El portero principal y su equipo son expertos con siglos de experiencia combinada. ¿Qué podrías aportar? Sara sintió que se sonrojaba, pero se mantuvo firme. Quizás nada. ¿Pero qué hay de malo en preguntar? Si Ateterion muere en 2 semanas, ¿qué más da si le hago perder 5 minutos a alguien? Click la observó un buen rato. Luego emitió un clic que el traductor de Sara no captó. Bien, transmitiré tu solicitud, pero no esperes nada. Ahora vuelve a tus tareas. Sara regresó al trabajo, casi esperando no saber nada más. Pero para su sorpresa, esa misma tarde, un asistente de Traxi la encontró y le informó que el portero principal la vería exactamente 5 minutos al final de su turno. El corazón de Sara se aceleró al terminar su trabajo y dirigirse a la oficina de Belner. El espacio de trabajo del portero principal era impresionante. Paredes cubiertas de pantallas de datos y especímenes, carcasas que contenían artefactos de 100 mundos. El propio Belner estaba sentado tras un escritorio curvo,
con los antebrazos trabajando en diferentes tareas simultáneamente. Levantó la vista cuando Sara entró. Sus ojos cristalinos la examinaron con evidente escepticismo. Eres la conserje que cree poder salvar a Teterion donde las mentes más brillantes de la galaxia han fracasado. Sara se sintió pequeña y tonta allí de pie con su uniforme de limpieza. Pero pensó en Emma y encontró la voz. No sé si puedo salvarlo, pero podría entender algo que otros no entienden. Le hizo un gesto para que continuara, aunque su expresión sugería que ya se arrepentía de esta reunión. Sara respiró hondo. Todos se han centrado en las necesidades nutricionales de Ethereion. Pero ¿y si ese no es el problema? ¿Y si ha perdido las ganas de comer? ¿Las ganas de vivir? La expresión de Belner no cambió. Hemos considerado factores psicológicos. Por supuesto. Los dragones son muy inteligentes, posiblemente sensores según los estándares del Consejo, pero no tenemos forma de comunicarnos con ellos ni de atender sus necesidades mentales o emocionales. Solo podemos trabajar con lo físico. Sara asintió. Lo entiendo, pero soy madre y he visto a mi hija luchar contra la enfermedad. Había días en que no comía. No podía comer porque había perdido la esperanza. La mejor nutrición del mundo no importaba si no quería seguir luchando. Lamento el estado de su hija, dijo Belner, y parecía sincero. Pero no entiendo cómo se relaciona esto con una criatura de millones de años con una biología que apenas comprendemos. Sara insistió. En los relatos antiguos, los dragones cazaban. Elegían a su presa, la perseguían y la abatían. Era un proceso activo y con un propósito. Ahora, a Teterion solo se le ofrece comida. No hay elección, ni persecución, ni sentido. No tiene hambre de carne. Tiene hambre de propósito. Belner guardó silencio un momento. Luego dijo, aunque tu teoría tenga fundamento, no podemos enviar a Teterion a cazar. Está demasiado débil para volar y no tenemos una presa adecuada, aunque pudiéramos. Los días de los dragones salvajes ya pasaron. ¿Y si no necesita cazar físicamente?, preguntó Sara. ¿Y si solo necesita volver a sentirse conectado a algo, tener una razón para seguir adelante? ¿Y cómo propones que se lo proporcionemos?, preguntó Belner, con un tono que dejaba claro que pensaba que la conversación ya había durado demasiado. Sara dudó. Esta era la parte que sonaría completamente loca. Déjame intentar alimentarlo. Belner la miró fijamente. ¿Quieres alimentar a un dragón moribundo? Tú, un conserje humano sin formación en xenobiología, sin comprender las necesidades dracónicas, sin credenciales de ningún tipo. Sí, dijo Sara simplemente. ¿Por qué funcionaría eso?, preguntó Belner. Porque entiendo lo que es seguir luchando cuando se ha perdido la esperanza, dijo Sara en voz baja. Porque sé lo que se necesita para convencer a alguien de que la vida todavía vale la pena. Porque tal vez a Teterion no necesite un experto. Tal vez solo necesite a alguien a quien le importe. Belner emitió un sonido que probablemente era de exasperación. Esto es absurdo. El Consejo nunca aprobaría semejante incumplimiento del protocolo. E incluso si lo aprobara, ¿qué le darías de comer? Ya hemos probado todas las fuentes de alimento viables. Sara había pensado en ello. Algo sencillo, algo honesto, algo hecho con verdadero cuidado en lugar de cálculo científico. Yo le cocinaba. Comida de verdad, preparada como se prepara una comida para alguien a quien se ama. No nutrición perfecta de laboratorio, sino comida con corazón. Belner se levantó, con los antebrazos gesticulando con desdén. Esta conversación ha terminado. Agradezco tu preocupación, pero no tienes ni idea de lo que estás hablando. Vuelve a tus tareas y, por favor, no me hagas perder más tiempo con teorías fantasiosas. Sara salió de la oficina sintiéndose tonta y derrotada. Por supuesto, había sido una idea ridícula. No era nadie, nada, solo una madre desesperada que proyectaba sus propias luchas en una criatura que no podía comprender. Pero no podía dejarlo pasar. Esa noche, en lugar de ir directamente a casa,
Sara se detuvo en un mercado cerca del santuario. Usó créditos que no podía permitirse gastar y compró ingredientes. Carne de verdad, no sintética. Verduras frescas cultivadas en tierra, no en cubas. Especias y hierbas que le recordaban a la cocina de su abuela en la tierra. Llevó a Emma y su hija, observó con curiosidad cómo Sara seleccionaba cada artículo con cuidado. «Mamá, ¿qué estamos haciendo?», preguntó Emma. «Algo especial», dijo Sara. «Para alguien que ha olvidado cómo tener hambre». En casa, Sara cocinaba mientras Emma hacía los deberes en la mesa. Preparó un guiso, rico y sustancioso, de esos que llenaban la casa de calidez y la promesa de confort. Añadió ingredientes que su abuela juraba, cosas que convertían la comida en algo más que combustible. El amor, decía siempre su abuela, era el ingrediente secreto que ninguna receta podía medir. Era una tontería, Sara lo sabía, una completa tontería. No tenía permiso, ningún plan, ninguna razón para pensar que esto funcionaría. Pero a veces, cuando estabas lo suficientemente desesperado, cuando ya habías perdido todo lo que importaba, la tontería era todo lo que te quedaba. A la mañana siguiente, Sara llevó el guiso al trabajo en un recipiente diseñado para mantener la comida caliente. Continuó con su rutina habitual. Limpió la plataforma de observación y observó a los ateteranos respirar con dificultad a través de la ventana. El dragón apenas se movía. Sus escamas doradas estaban más oscuras que nunca y sus ojos permanecían cerrados. El maestro guardián Belner llegó a media mañana con su séquito habitual. Se quedaron junto a la ventana, discutiendo opciones en los tonos monótonos de quienes ya se habían rendido. Sara continuó limpiando, esperando su momento. Cuando Belner y los demás finalmente se fueron a una reunión, Sara tomó una decisión. Ya había perdido tanto. ¿Qué era un trabajo comparado con la posibilidad, por pequeña que fuera, de salvar una vida? Tomó su recipiente de estofado y se dirigió a la entrada de servicio de la cámara de Ateterion. Había una pequeña esclusa de aire diseñada para que los trabajadores de mantenimiento accedieran al recinto para limpieza y reparaciones. Sara había visto a los técnicos usarla durante su tiempo en la plataforma de observación. Requería un código de seguridad, pero había observado atentamente. El técnico de Traxi había usado el mismo código 3 veces. Siempre lo hacían. La seguridad se volvió rutinaria, y la rutina, descuidada. Las manos de Sara temblaron al introducir el código. La puerta de la esclusa de aire se abrió con un siseo, y el calor la invadió como una fuerza física. Las luces de advertencia parpadearon y una voz automatizada anunció la entrada no autorizada. Sara tenía quizás 3 minutos antes de que llegara seguridad. Entró en la esclusa de aire, selló la puerta exterior y abrió la interior. El calor la golpeó como un muro. La cámara de Ateterion se mantenía a temperaturas que matarían a la mayoría de las especies en minutos. Sara sintió un hormigueo en la piel al instante, sintió que sus pulmones ardían con la primera bocanada de aire. Pero siguió adelante, cruzando la arena dorada hacia la enorme figura del dragón. De cerca, Ateterion era aún más magnífico y aterrador. Cada una de sus escamas era del tamaño de la mano de Sara. Sus garras podrían haberla partido por la mitad sin esfuerzo. El calor que irradiaba su cuerpo era como estar junto a una estrella. La visión de Sara se nubló por la temperatura, pero se obligó a seguir adelante. Llegó a la cabeza de Ateterion, esa enorme estructura de cuernos y hueso antiguo, y dejó su recipiente. Sus manos ya estaban ampolladas por el calor, su piel enrojecida. «Por favor», susurró con la voz quebrada. «Por favor, inténtalo. Solo un bocado para mí». El ojo de Ateterion se abrió, ese vasto orbe dorado enfocándose en el pequeño humano que estaba frente a él. Sara se vio reflejada en ese ojo, pequeña y frágil, y completamente insignificante. Vio el peso de siglos, de pérdidas incontables, de un cansancio más profundo que océanos. «Sé que estás cansada», dijo Sara,
con lágrimas corriendo por su rostro por el calor y por su propia desesperación. Sé que ya no quieres luchar. Lo entiendo, pero por favor, prueba solo un bocado porque a alguien le importa, porque hice esto para ti. Aunque no tenga derecho a hacerlo, aunque no sea nadie. Porque tal vez eso importe. Los dragones. Sostuve la suya por un largo momento. Entonces, lenta e increíblemente, la enorme cabeza de Ateterion se movió. Sus fosas nasales se dilataron, oliendo el estofado. Sara abrió el recipiente con los dedos ampollados, y el rico aroma de la comida llenó el aire. La boca de Ateterion se abrió, revelando dientes como espadas y una garganta que brillaba con fuego interior. Sara extendió el recipiente, con los brazos temblando por más que calor. La lengua del dragón, sorprendentemente delicada para algo tan grande, tocó el guiso, lo probó. Entonces, con un movimiento que pareció requerir un esfuerzo tremendo, Aterion comió. No solo el guiso, sino todo el recipiente. Las manos de Sara aún lo sostenían. Sintió el calor, el poder, la presencia ancestral que la invadía. Y entonces todo se oscureció. Sara despertó en el centro médico con el rostro de su hija flotando sobre ella, anegado en lágrimas. «Mamá». Emma lloró. «¿Estás bien? ¿Estás bien?» Sara intentó incorporarse, pero el dolor la atravesaba por todo el cuerpo. Tenía las manos envueltas en vendajes regenerativos y los monitores emitían pitidos constantes junto a su cama. El doctor Atraxi apareció a la vista, con expresión indescifrable. «Tienes mucha suerte de estar viva», dijo el doctor. «Otros 30 segundos con ese calor y habrías muerto. Tal como están las cosas, tienes quemaduras de segunda línea en más del 40% de tu cuerpo, daño por calor en los pulmones y deshidratación severa». «¿En qué estabas pensando?». La voz de Sara salió como una áspera. «Ateterion. ¿Comió?». El doctor intercambió una mirada con alguien fuera del campo de visión de Sara. Entonces, el maestro guardián Belner dio un paso al frente, con los brazos cruzados en una expresión que de alguna manera transmitía ira y algo que podría haber sido asombro. «Comió», dijo Belner. «No solo lo que trajiste, sino también la comida que le ofrecimos después. Por primera vez en 6 meses, Ateterion ha comido. Está estable. Su condición está mejorando. Va a vivir». Sara cerró los ojos. El alivio la invadió. «Bien», susurró. «Eso es bueno. Lo que hiciste fue una locura monumental», continuó Belner. «Violaste múltiples protocolos de seguridad, te pusiste en peligro y podrías haber perturbado a un paciente grave. Deberías ser despedido de inmediato y posiblemente enfrentar cargos criminales». Sara asintió. «Ya lo esperaba». «Lo entiendo, sin embargo», dijo Belner, y su tono se suavizó ligeramente. «También salvaste la vida de un ser irreemplazable por medios que ninguno de nosotros había considerado. El Consejo está debatiendo qué hacer al respecto. Mientras tanto, estás de baja administrativa en espera de una investigación. Tus gastos médicos están cubiertos. Por supuesto, durante los siguientes días, mientras Sara se recuperaba, salió a la luz toda la historia. Ateterion no solo se había comido su estofado. Algo en ese acto de conexión, esa ofrenda hecha con cariño por alguien que no esperaba nada a cambio, había reavivado algo en el antiguo dragón. Había comenzado a comer con regularidad, recuperando sus fuerzas, sus escamas recobrando su brillo. Los expertos tenían teorías. Por supuesto. Quizás la comida casera contenía algún compuesto del que carecían las versiones sintetizadas. Quizás el calor de la preparación había alterado la estructura molecular de forma beneficiosa. Quizás fueron las especias, los ingredientes frescos o un centenar de otras posibilidades científicas. Pero Sara sabía la verdad y pensó que tal vez Ateterion también la sabía. No se trataba de comida. Se trataba de ser visto, valorado, merecedor del esfuerzo y el cuidado de alguien. Ateterion había estado rodeado de expertos que lo veían como un espécimen, un sujeto,
un problema por resolver. Sara lo había visto como un ser vivo que sufría, que luchaba, que necesitaba a alguien que lo cuidara. La investigación del consejo duró 2 semanas. Sara dedicó ese tiempo a recuperarse y a preocuparse. Había gastado créditos que no podía permitirse en ingredientes, había perdido horas de trabajo y ahora se enfrentaba a posibles cargos criminales. Los tratamientos de Emma continuaban, agotando sus recursos aún más rápido. El futuro parecía más sombrío que nunca. Entonces, el maestro guardián visitó su habitación de hospital. Su expresión, indescifrable como siempre. El consejo había tomado una decisión. Dijo, por la presente, se le asciende al puesto de consultor especial de bienestar draconiano. Su salario reflejará este nuevo puesto y trabajará directamente con mi equipo para desarrollar nuevos protocolos para el cuidado de dragones basados en su éxito con Ateterion. Sara lo miró fijamente, incapaz de procesar las palabras. No lo entiendo. Solo soy un conserje. No tengo cualificación. Salvaste la vida de Ateterion, donde todos los cualificados fracasaron. Belner dijo, esa cualificación es suficiente. Además, el dragón ha dejado claro que solo aceptará comida preparada por ti. Rechaza cualquier otra ofrenda. Te has vuelto, literalmente, indispensable. La mente de Sara dio vueltas. El salario de un consultor especial, incluso uno junior, sería 10 veces mayor que el de conserje. Sería suficiente para los tratamientos avanzados de Emma. Sería suficiente para vivir en lugar de simplemente sobrevivir. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué harías esto por mí? Belner guardó silencio un momento. Luego dijo, porque me enseñaste algo que había olvidado en 2 siglos de estudio. Me recordaste que el conocimiento sin compasión es incompleto. Que la experiencia sin empatía pasa por alto verdades esenciales. Y porque el propio Aterion parece creer que importas, y he aprendido a confiar en la sabiduría de los dragones. Sara asumió su nuevo puesto una semana después, una vez que los médicos la autorizaron para realizar tareas ligeras. Sus quemaduras cicatrizaban bien, gracias a la avanzada tecnología médica del santuario. Los tratamientos de regeneración que le salvaban la piel eran los mismos que podrían ayudar a Emma. Y ahora Sara podía permitírselos. Su primer día como consultora especial fue surrealista. Le asignaron una oficina, pequeña pero real, con una ventana que daba a los terrenos del santuario. Le entregaron un uniforme y credenciales adecuados que le abrieron puertas que nunca antes le habían permitido. Y le presentaron a su nuevo equipo, un grupo de especialistas que la miraban con distintos grados de escepticismo y curiosidad. Pero nada de eso importaba tanto como su primera visita oficial a la cámara de Ateterion. Esta vez, entró por los canales adecuados, vestida con un traje resistente al calor diseñado para una exposición prolongada al entorno del dragón. Llevaba otro recipiente de estofado casero preparado en las cocinas del santuario con ingredientes mucho más selectos que cualquier cosa que hubiera podido permitirse antes. Ateterion levantó la cabeza al verla acercarse y Sara jadeó. Las escamas del dragón habían recuperado gran parte de su brillo dorado. Sus ojos brillaban y estaban alerta. Parecía la magnífica criatura de las antiguas fotografías, poderosa y eterna. Hola de nuevo, dijo Sara en voz baja, dejando el contenedor. Espero que te sientas mejor. Ateterion bajó su enorme cabeza hasta que sus ojos quedaron a la altura del rostro de Sara. Durante un largo instante, simplemente se miraron. Y entonces ocurrió algo extraordinario. Sara sintió una presencia en su mente. No exactamente palabras, sino impresiones, sentimientos, una comunicación que trascendía el lenguaje. En ese instante comprendió lo que Ateterion había intentado decirles todo el tiempo. Estaba cansado, sí, cansado de milenios de existencia, de ver civilizaciones surgir y caer, de ser el último de su especie, de recordar a los antiguos. Pero no estaba listo para morir. Simplemente había olvidado lo que se sentía al ser visto como algo más que una reliquia, más que un espécimen.
El simple acto de cariño de Sara, su disposición a arriesgarlo todo por una criatura que apenas conocía, le había recordado que la conexión aún era posible. Que incluso en la inmensa soledad del ser, los últimos momentos de auténtica comunión aún podían existir. Gracias, pensó Sara, aunque no sabía si Ateterion podría comprenderla como ella lo había entendido. Gracias por aguantar. Gracias por intentarlo. La presencia en su mente cambió, y Sara sintió algo así como calidez, como aprobación, como el equivalente mental de una sonrisa de un ser más antiguo que las estrellas. Ateterion comió el guiso con lo que Sara solo pudo describir como satisfacción. Al terminar, se recostó en su plataforma caliente y cerró los ojos. Pero esta vez, fue el descanso pacífico de la curación en lugar de la rendición agotada de morir. Durante los meses siguientes, la vida de Sara se transformó de maneras que nunca imaginó. Su trabajo se convirtió no solo en un empleo, sino en una vocación. Desarrolló protocolos para el cuidado de dragones que enfatizaban el bienestar emocional y psicológico junto con la salud física. Capacitó a otros cuidadores en la importancia de la conexión, de tratar a sus protegidos como individuos en lugar de especímenes. La salud de Emma mejoró drásticamente con el acceso a los tratamientos avanzados. La niña recuperó la energía, su color mejoró, y los médicos comenzaron a usar términos como remisión y recuperación. Sara nunca olvidaría el día en que Emma corrió por el patio del santuario sin detenerse a recuperar el aliento, con su risa resonando como música. Sara también descubrió que tenía un don para comprender criaturas que otros consideraban indescifrables. Tras su éxito con Ateterion, le pidieron que asesorara en otros casos difíciles. Una entidad cristalina que había dejado de resonar. Una inteligencia de enjambre que se había fragmentado. Una nebulosa viviente que se dispersaba lentamente. Una y otra vez, Sara descubrió que la solución no residía en una tecnología más avanzada ni en un análisis científico más profundo. Era la conexión, la compasión, el simple acto de preocuparse por el bienestar de un ser más allá de su utilidad o interés científico. La noticia de los métodos de Sara se extendió más allá del santuario. Otras instalaciones solicitaron su consulta. Las universidades la invitaron a dar charlas a pesar de su completa falta de educación formal. Los principales expertos en xenobiología de la galaxia comenzaron a citar su trabajo, a menudo con descargos de responsabilidad sobre su enfoque poco convencional, pero incapaces de rebatir sus resultados. A pesar de todo, Sara se mantuvo humilde. Sabía que no era especial. En realidad, no. Era solo una madre que, con desesperación y amor, había aprendido que todo ser vivo, por muy alienígena o antiguo que fuera, necesitaba sentirse valorado. Necesitaba saber que alguien se preocupaba por él. Un año después de que Sara entrara por primera vez en la cámara de Ateterion con un recipiente de estofado casero, el Consejo Galáctico celebró una ceremonia en el santuario. Representantes de 100 mundos se reunieron en el gran salón para presenciar un evento sin precedentes. El maestro guardián Belner se encontraba en el podio, con los brazos abiertos en el gesto Traxi de profundo respeto. Hoy, anunció, honramos no solo a una persona, sino un cambio fundamental en nuestra forma de abordar el cuidado de las criaturas más preciadas de la galaxia. Sara Morgan nos ha demostrado que la compasión no es debilidad, que la intuición tiene valor junto con la experiencia. Y que a veces la mayor sabiduría proviene de las fuentes más inesperadas. Sara estaba sentada entre el público, incómoda con su atuendo formal, con Emma a su lado, apretándole la mano. Al otro lado de Sara se sentaba su nueva compañera, una amable Valeran que trabajaba en la división botánica del santuario. La vida le había dado a Sara más que solo éxito profesional. Le había dado esperanza, amor y un futuro que jamás se había atrevido a imaginar. El Consejo ha decidido establecer los protocolos Morgan para el cuidado de las criaturas, continuó Belner, que se implementarán en todos los santuarios del espacio conocido. Además, por la presente, Sara Morgan recibe la estrella de la compasión,
el mayor honor civil del Consejo por su extraordinario servicio a todas las especies. El aplauso fue atronador. Sara se levantó con piernas temblorosas y se dirigió al podio. Aceptó la medalla, una belleza que brillaba con la luz de una docena de mundos, y miró a los dignatarios reunidos. No había preparado un discurso. Nunca se le había dado bien la palabra. Pero allí de pie, pensó en aquel primer día en la plataforma de observación, mirando por la ventana a un dragón moribundo. Pensó en todos los días anteriores, luchando sola, luchando por su hija, invisible e insignificante. No soy científica, dijo Sara, y su voz se amplificó al otro lado del pasillo. No soy una experta. Solo soy alguien que sabe lo que es sentirse desesperanzado, sentir ganas de rendirse. Y aprendí que a veces lo que nos salva no es la tecnología avanzada ni el conocimiento perfecto. Es saber que alguien nos ve, que alguien se preocupa, que alguien está dispuesto a intentarlo. Hizo una pausa, con la emoción apretándole la garganta. Ateterion se moría porque se sentía solo. Porque con todos los expertos, protocolos y cuidados científicos, había perdido el sentido de conexión que hace que valga la pena vivir. Le di un plato de estofado. Pero lo que realmente le di fue el conocimiento de que le importaba a alguien. Que incluso una don nadie como yo pensaba que valía la pena salvarlo. Sara miró directamente a los miembros del Consejo reunidos. Cada ser en esta galaxia, sin importar cuán pequeño o grande sea, necesita lo mismo. Todos necesitamos saber que importamos. Todos necesitamos sentirnos valorados. Si podemos recordar eso, si podemos liderar con compasión en lugar de solo conocimiento, tal vez podamos salvar a más que solo dragones. Tal vez podamos salvarnos a nosotros mismos. El aplauso cuando Sara terminó fue aún más fuerte que antes. Emma corrió a abrazarla, con lágrimas corriendo por el rostro sano y radiante de la pequeña. Se unió a ellas, y por un instante, Sara simplemente abrazó a sus seres queridos y se maravilló de lo lejos que había llegado. Después de la ceremonia, hubo una recepción en la plataforma de observación. Sara se encontró de pie junto a la ventana una vez más, mirando la cámara de Ateterion. El dragón lucía magnífico ahora, completamente recuperado, sus escamas brillaban de un dorado brillante bajo la luz artificial del sol. Estaba demostrando maniobras aéreas a un grupo de jóvenes estudiantes. Sus enormes alas creaban un viento que sacudía la ventana de observación. «Parece feliz», dijo una voz a su lado. Sara se giró y vio al maestro guardián. Dos de sus brazos sostenían bebidas, mientras que los otros dos gesticulaban con lo que ella había aprendido que era la versión de su especie de una sonrisa. «Así es», asintió Sara. «Gracias, Belner, por arriesgarte conmigo, por escuchar». Belner le entregó una de las bebidas. «Debería estar agradeciéndote. Salvaste a Ateterion». «Sí, pero también me salvaste de la arrogancia de asumir que lo sabía todo. 2 siglos de experiencia y había olvidado la verdad más básica. La vida es más que procesos biológicos. Se trata de conexión, significado, propósito». Se quedaron en un cómodo silencio por un momento, observando a Ateterion elevarse. Luego dijeron: «Hay algo que debes saber. Los otros 6 dragones han solicitado conocerte. Han respondido mejor a la atención desde que implementamos tus protocolos, pero quieren específicamente conocer al humano que salvó a Ateterion. Parece que los dragones tienen sus propias formas de comunicarse a distancia». Sara sintió una punzada de nerviosismo. Se había acostumbrado a Ateterion, pero 6 dragones más, cada uno único, cada uno con sus propias necesidades e historias, resultaban abrumadores. Como si percibiera sus pensamientos, Belner dijo: «No tienes que aceptar, pero creo que se beneficiarían de tu presencia. Y sospecho que lo encontrarías gratificante». Sara lo pensó. 1 año atrás, había estado fregando mesas y preguntándose cómo pagar las medicinas de su hija. Ahora, la invitaban a reunirse con criaturas legendarias para ayudar a cuidar a los seres más preciados de la galaxia.
Era aterrador y emocionante a partes iguales. Lo haré, dijo Sara. Por supuesto que lo haré. Durante los meses siguientes, Sara viajó a santuarios por toda la galaxia. Conoció a Veratex, el dragón de hielo de los yermos del norte, cuyas escamas reflejaban la luz como nieve prismática. Conoció a Zulara, la dragona del desierto, cuyo aliento podía convertir la arena en vidrio. Conoció a Tidebreaker, que vivía en una enorme cámara acuática y cuyos cantos se podían escuchar a años luz. Cada dragón era único, cada uno magnífico, y cada uno respondía al sencillo enfoque de Sara de cuidado y conexión genuinos. Con cada éxito, la reputación de Sara crecía. Pero nunca olvidó de dónde venía. Insistió en que parte de su salario se destinara a un fondo de becas para trabajadores de santuarios, asegurando que otras personas en su antiguo puesto tuvieran oportunidades para ascenso. Hablaba regularmente en las reuniones de trabajadores, recordándole a la gerencia que los empleados peor pagados a menudo tenían ideas que valían la pena escuchar. Emma prosperó, su enfermedad estaba en plena remisión. La pequeña había desarrollado una fascinación por los dragones y pasaba horas en la plataforma de observación, dibujándolos con notable habilidad. Ateterion parecía tenerle un cariño especial a Emma, a menudo colocándose donde ella pudiera verlo mejor, y en ocasiones realizaba exhibiciones aéreas que parecían diseñadas específicamente para deleitarla. La relación de Sara con se profundizó. Se mudaron juntos a un apartamento más grande, uno con espacio para el arte de Emma y la creciente biblioteca de textos de xenobiología de Sara. La vida no era perfecta. Todavía había días difíciles, momentos de preocupación y estrés, pero era rica, plena y llena de amor. 3 años después de que Sara le llevara por primera vez un recipiente de estofado casero a un dragón moribundo, el Consejo Galáctico anunció un descubrimiento notable. Utilizando los protocolos Morgan como base, los investigadores habían desarrollado nuevos métodos para apoyar a las especies en peligro de extinción en cientos de mundos. Las poblaciones que habían estado disminuyendo durante décadas se estaban estabilizando. Las criaturas que habían sido al borde de la extinción se recuperaban. La clave, anunciaron los investigadores, era el mismo principio que Sara había demostrado. La conexión importaba. El bienestar emocional importaba. No bastaba con proporcionar condiciones físicas perfectas. Los seres necesitaban un propósito, sentirse valorados, necesitaban el cuidado genuino de quienes los cuidaban. Sara asistió al anuncio con Ateterion observándolo desde una plataforma especialmente diseñada. El dragón se había convertido en una especie de símbolo. Prueba de que incluso las situaciones más desesperadas podían revertirse con el enfoque adecuado. Su presencia se transmitía con frecuencia durante las sesiones del consejo, un recordatorio viviente de lo que la compasión podía lograr. Esa noche, Sara se encontraba en la cámara de Ateterion. Ya no necesitaba el traje resistente al calor gracias a las adaptaciones genéticas que había recibido como parte de su trabajo. El dragón bajó la cabeza y Sara extendió la mano para tocar sus escamas, sintiendo el calor y el poder que emanaban de debajo. A través de su conexión, Sara sintió la satisfacción de Ateterion, su gratitud, su profunda paz. Pero también sintió algo más. Una pregunta formada no en palabras, sino en emociones e impresiones. ¿Quieres saber si soy feliz?, preguntó Sara en voz alta, comprensiva. Si salvarte valió la pena lo que arriesgué. La mirada dorada de Ateter se fijó en ella, paciente y anciana. Sara pensó en su antigua vida, la lucha, el miedo y el agotamiento infinito. Pensó en estar de pie en su pequeña cocina, llorando por las facturas que no podía pagar, viendo a su hija desvanecerse. Pensó en sentirse invisible, insignificante, como si nada de lo que hiciera importara. Entonces pensó en el presente, en la risa de Emma, en el amor, en el trabajo que le dio un propósito, en saber que había ayudado a salvar no solo a un dragón, sino que había contribuido a la supervivencia de innumerables seres por toda la galaxia. Sí, dijo Sara en voz baja. Valió la pena.
Cada momento de miedo, cada riesgo, cada decisión imposible. Me enseñaste que a veces ser valiente significa ser insensato. Que a veces preocuparse es más importante que estar a salvo. Que incluso alguien como yo puede marcar la diferencia. Sintió la aprobación de Athereion, su afecto, su respeto. Y a través de su vínculo, sintió algo más, un recuerdo, antiguo y preciado. Los antiguos creando a los dragones con un propósito específico. No solo como guardianes, armas o símbolos, sino como maestros, como recordatorios vivientes de que el poder no significaba nada sin compasión, que el conocimiento era vacío sin sabiduría, que la existencia sin conexión era mera supervivencia, no vida. Sara había aprendido esa lección de la manera más difícil posible. Y al enseñársela a Atheterion, al recordarle a un antiguo dragón su propósito, había encontrado el suyo. Los años siguientes fueron buenos. Sara continuó su trabajo, capacitando a una nueva generación de cuidadores en los protocolos Morgan. Emma se convirtió en una artista talentosa cuya obra presentaba dragones y otras criaturas magníficas. Sus pinturas se exhibían en galerías de múltiples mundos. La investigación de Vela sobre sistemas vegetales simbióticos condujo a avances en la agricultura sostenible. Y Atheterion prosperó, convirtiéndose no solo en un superviviente, sino en un símbolo de esperanza. Seres jóvenes de innumerables especies acudieron al santuario para ver al dragón que había sido salvado por la compasión de un humano. Escucharon la historia de cómo una madre soltera sin credenciales ni recursos había triunfado donde los expertos habían fracasado. Algunos escucharon una historia sobre dragones. Otros escucharon una historia sobre el poder del cariño. Pero todos escucharon la misma verdad fundamental, que cada ser importaba. Esa conexión era tan esencial como la comida o el aire. Que a veces la mayor sabiduría no provenía de aquellos con más conocimiento, sino de aquellos con más corazón. Sarah Morgan una vez fue invisible, luchando en lo más profundo de la vasta economía de la galaxia, luchando sola para salvar a su hija moribunda. No había sido nadie especial, nada destacable, solo otra trabajadora en un sistema indiferente. Pero vio a un dragón moribundo e hizo lo impensable. Se preocupó cuando preocuparse parecía inútil. Lo intentó cuando intentarlo parecía feudal. Lo arriesgó todo por un ser que apenas conocía simplemente porque era lo correcto. Y al hacerlo, lo cambió todo. En el 10º aniversario del día en que Sara trajo a Stu por primera vez a Atheterion, se inauguró un monumento en el santuario. Era una estatua que mostraba a una pequeña mujer humana de pie ante un enorme dragón ofreciéndole un sencillo cuenco. La placa inferior decía, en memoria del día en que la compasión salvó a una leyenda, y una leyenda nos salvó a todos. Sara se encontraba ante la estatua con Emma, ahora una joven, y ahora su esposa. Atheterion volaba en círculos sobre sus cabezas, su sombra barriendo a la multitud reunida, su presencia como una bendición y una promesa. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Emma. ¿Correr ese riesgo? ¿Podrías haber muerto? Sara pensó en ese momento, de pie bajo un calor insoportable, ofreciendo comida a una criatura que podría haberla matado con un solo movimiento. Recordó el miedo, el dolor, la absoluta certeza de que estaba haciendo algo increíblemente estúpido. Ni por un segundo, dijo Sara, porque ese momento, esa decisión, te llevó a todo esto, a estar sana, a encontrar el amor, a un trabajo que importa. A veces, la cosa más loca que puedes hacer resulta ser la mejor decisión que has tomado. Sobre ellas, Atheterion rugió, un sonido como un trueno y música combinados, una declaración de alegría, vida y continuidad. La multitud vitoreó y Sara sonrió, viendo al dragón danzar en el cielo. Había sido solo una conserje, una madre con dificultades, una don nadie que intentaba sobrevivir en un universo indiferente. Pero había visto a alguien que necesitaba ayuda y lo había ayudado de todos modos. Había elegido la compasión sobre la seguridad, la conexión sobre la conveniencia, el amor sobre la lógica, y eso marcó la diferencia.
Eso la convirtió exactamente en quien necesitaba ser. Y ese fue el final de la historia. Si has escuchado hasta aquí, no olvides dejar tu opinión sobre la historia en los comentarios, ya sea positiva o negativa. Tus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, dale a me gusta y suscríbete al canal para ver más historias como esta. Y aquí en pantalla dejaré otro video que seguro te gustará. Un abrazo fuerte y nos vemos en la próxima.